Segundo tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido, vamos a conversar a partir de este momento con el diputado Luis Lacalle Pou. Diputado, bueno, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, corriendo un poco estos días. Está bravo. Que la comida, que bueno, que Papá Noel, que proyectos de ley importantes, así que tenemos todos los papeles medio mezclados. Se ha juntado todo muy sobre el final y a propósito, estamos justamente sobre el final del año, diputados, momentos generalmente de evaluaciones. ¿Cuál reconoce en el gobierno usted el principal mérito de este 2012? Difíciles por 5.000. ¿No lo estuvo? No, nada, sería, a mí no me gusta, trato de no ser blanco y negro, salvo en tema de valores y de principios, y trato de siempre encontrarle algo bueno. Quizá la disposición del gobierno de incidir más sobre el transporte y la logística internacional. Básicamente una ventana de salida al mundo en un puerto de aguas profundas. La intención, después como muchas cosas que le pasa a este gobierno, la intención es buena. La puesta en práctica es Y la otra. puesta en práctica es de mala para abajo. Ajá. Pero yo celebro que haya habido un cambio de mentalidad desde el año 92 a la fecha, que el transporte y la logística es importante y vital para nuestro país. El Cono Sur, los países internos que no tienen costas, pueden ser nuestros grandes aliados y socios. Eso el gobierno lo entendió. La implementación fue desprolija, pero es importante ya el cambio de mente. Creo que los cambios empiezan por la mentalidad de cada uno. Y después, algún reconocimiento de que la educación no está bien. Y al principio de año la intención de aplicar el ProMejoras, que todos sabemos cómo se sigue por lo menos. Sí. ¿Y cuál marca como principal fracaso? Tal vez justamente lo de la educación. A ver, el principal fracaso público, publicitario, de mala administración, de oscurantismo, el Afer Pluna, que todavía no ha terminado y que tiene ribetes novelescos. Lo más importante para la sociedad es la educación, no me cabe la menor duda. Bien, y yendo a sus tiendas, ¿cuál, entiende usted, ha sido tal vez el mejor acierto de los blancos en este 2012? Yo, la investigación del senador Carlos Moreira me pareció muy oportuna. Hace varios años que está con el tema Pluna. Muchos quizá le dábamos la espalda o no terminábamos de entender. Y el senador Moreira ha estado percutiendo sobre un tema que él entendía que estaba mal hecho desde el inicio ya del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. La decisión de la Universidad Tecnológica, que para mucha gente en un principio era inconveniente, yo creo que aún teniendo cosas perfectibles, el tema del cogobierno, que es una discusión, yo creo que es una buena medida. Y la cohesión grupal, sin perjuicio de que el gobierno ha incidido fuertemente o ha tenido una cuña muy importante entre la relación de los intendentes con los legisladores del Partido Nacional, la cohesión, entendiendo que hay 3 niveles de gobierno y hay que distintas situaciones, y geográficamente entendiendo que los grandes lineamientos tienen distintos anclajes según el pago en que se trata. ¿Advirtió intencionalidad allí del gobierno de meter esa cuña a nivel de los intendentes blancos? A ver, la puede haber, no tengo ni pruebas y no me gusta acusar en vano. Sí sé que el gobierno del presidente Mujica, al disminuir su respaldo internamente, se recostó sobre los jefes comunales, que dicho sea paso, son mejores administradores que el gobierno central. Hoy está pasando que el gobierno central está pidiendo de los intendentes que poco menos que hagan las escuelas o refaccionen las escuelas, le está pidiendo que hagan caminería, está desbordado en su incapacidad y le está pidiendo a los intendentes que ejecuten. Eso habla bien de los intendentes, sobre todo del Partido Nacional. ¿De todos los intendentes? No, siempre hay casos distintos. Más adelante voy a preguntar por Canelones. Entonces, cierro el círculo. ¿Y entonces lo peor que hizo el Partido Nacional en este año? Yo creo que a veces, y me pongo primero en la fila para los defectos, nos falta más tiempo de escucharnos. Siempre nos falta más tiempo de escucharnos. Escucharnos fraternalmente, que creo que la relación interna del partido es excelente, que
creo que está en su mejor momento y a veces nos falta escucharnos y coordinar más lo que yo te decía, lo geográfico con lo programático. Bien, más allá que diputado del Parlamento está para controlar, es una de sus competencias constitucionales, ¿no se le fue la mano con el tema de las interpelaciones? No creo. Yo creo que lo que le puede pasar a la opinión pública, que a nosotros también nos pasa a veces, es que es un poco frustrante cuando entras a la cancha y mirás el score y dices 2-0 perdieron, pero todavía no empezó el partido. A ver, la interpelación del año pasado, que para mí fue la más sustanciosa, la interpelación por Aratirí. El gobierno venía a pasos agigantados, atrás de bambalinas, negociando soberanía territorial, energética, ambiental con el gobierno, y la interpelación, si bien no tuvo resultado de responsabilidad política de los 3 ministros, corrió el velo, corrió esas bambalinas y se permitió ver lo que realmente estaba haciendo el gobierno. Y ahí fue que se detuvo, que se formó una comisión multipartidaria y recién ahí creo que la interpelación tiene un resultado en la opinión pública que no es menor. Ahora, ¿cree entonces que efectivamente para algo, en algunos casos, estos llamados a sala sirvieron? ¿Lo reivindica? Yo creo que siempre sirven porque del momento que no hay contralor efectivo, ¿no? La mayoría son absolutas antes de empezar. Yo eso no lo discuto, me puede gustar o no, pero una vez que resuelve la mesa política, ya está todo el pescado vendido. Creo que las interpelaciones son una forma de generar mayorías sociales y conciencia social. Me parece que está bueno y yo creo que es un instrumento que hay que seguir usando, no interpelar porque hay mal aliento, pero cuando hay situaciones, Pluna, situaciones de Dragado de Martín García, situaciones como la de Aratirí, un llamado en régimen de Comisión General por el Puerto Aguas Profundas, me parece que le hace bien a la democracia. ¿No fue un error político pedir en más de una oportunidad la remoción de determinados ministros o determinados jerarcas cuando en verdad por ese camino vieron, han advertido y el presidente lo ha ratificado, no va? ¿No tiene una respuesta desde el gobierno? Yo estoy totalmente en desacuerdo con pedir renuncia a jerarcas, por una cuestión muy simple. No pidas lo que sabes que no se va a dar. Entonces, en un gobierno que los bulones han sido de primer nivel y cada vez que se llama responsabilidad un jerarca se lo atornilla más, que decir que conviene o no que esté en el cargo, eso es distinto. Ahora, pedir renuncias, yo personalmente no soy partidario. Y acá hubo entonces, esa falta de comunicación interna se evidencia en este caso, por ejemplo, cuando un dirigente como usted no está de acuerdo en salir a pedir renuncias como insistentemente se pide por parte de otros dirigentes blancos. No, ahí lo que hay son órganos que mandan. Yo no estoy entre los cracks del partido, yo no formo parte del directorio, tengo una delegada en el directorio, una compañera, y el directorio resuelve por mayoría. Y cuando uno pertenece a un partido, las decisiones son buenas y las decisiones las acatás y las aceptás porque hay mayorías democráticas. Entonces, si bien nosotros no estamos de acuerdo con eso, una vez que es decisión del partido, manifestamos nuestro desacuerdo, pero tenemos que acatar. ¿Sigue pensando, como lo dijo en su momento la última declaración de la UNA, la última reunión de la UNA, que este gobierno va a un camino peligroso, creciente de autoritarismo? Esa es una declaración de la UNA que yo suscribo del momento que la voté. Ajá. Quizá la semántica no sea la mejor, yo creo que sí, que vamos a visos de querer por una mayoría absoluta llevarse por delante de procedimientos. Creo que el caso Pluna es notorio, algunas declaraciones sobre la afinidad ideológica de las Fuerzas Armadas, algunas declaraciones peligrosas del gobierno sobre lo político está por encima de lo jurídico. Lo jurídico se supone que termina protegiendo al más débil, se supone, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional. Y decir que lo político está por arriba es defender el status quo y defender la fuerza. Y yo creo que es veneno para la democracia decir que lo político está por encima de lo jurídico. ¿Por qué? ¿Porque me conviene? ¿Por qué? ¿Porque soy gobierno? Yo creo que cuando somos gobernantes tenemos más responsabilidades y menos derecho. Y la primera responsabilidad es decir que lo jurídico es lo que nos tiene que amparar a todos. Ahora, y después de aquella declaración de la UNA, ¿no advirtió un cambio en la forma de actuar de la administración Mujica? ¿O sigue usted advirtiéndole visos de cierto autoritarismo? Yo creo que el gobierno tomó la decisión, tuvo vestigios de participación importante al principio,
Y después tomó la decisión de que gobierna, las discusiones fuertes se dan en la mesa política del Frente Amplio. Y después que recatan que nosotros somos un timbre, un sello, y tenemos el resorte de las interpelaciones, de las investigaciones. Fíjense que el Frente Amplio votó en contra todas las comisiones investigadoras. No quiso investigar un caso de su gobierno. Y lo dice quien pertenece a un partido político que cuando se votaban comisiones investigadoras sobre nuestro partido, votamos todas. ¿Por qué? Porque si se hizo algo malo, hay evidencia o prueba, semiplena prueba o sospecha, vamos a investigar. Y el gobierno se ha cerrado tanto que no es capaz de investigar. Y tenemos un episodio, quizá el más notorio, del tema Pluna, que vamos todos los días encontrando elementos de engaño, elementos de desprolijidades, que le termina costando la plata a Juan Pueblo, porque la plata no la pone ni Astori en el bolsillo, ni Lorenzo en el bolsillo, ni el presidente Mujica en el bolsillo. Se la sacamos con los impuestos a la gente. ¿Qué lectura hizo usted en lo personal de este parate ordenado por el presidente de la República al famoso tema de la marihuana en el legislativo? El 21 de junio, Sí. cuando salió todo esto en este medio de comunicación moderna, que uno puede hablar cuando quiere, no cuando le hacen entrevistas, en Twitter, Sí. en un tuit puse, básicamente no me acuerdo, pero que hoy, 21 de junio, le digo que el gobierno va a echar para atrás con este tema. Porque fue muy desprolijo la presentación. Porque en un tema tan sensible como es el sistema de drogas, porque no se puede hablar solo de legalización, hay que hablar de represión, hay que hablar de atención, hay que hablar de internación, hay que hablar de subsidio a los tratamientos que son muy caros, hay que hablar de penas inescarcelables y después un sistema de obtención por fuera del narcotráfico, que es el que lucra, aquel que está haciendo plata es el narcotraficante. En eso coincide con el presidente. Sí, claro, lo que pasa es que el presidente se tendría que dar cuenta, con todo respeto, que no está en un boliche acodado y que puede hablar, no, sus dichos tienen consecuencias políticas o deberían de tenerlas. Si yo, que soy un diputado que no pertenezco al oficialismo, cuando hablo me cuido porque sé que mis dichos van a tener trascendencia, imagínense el presidente de la República. Le mandaron a Fernández Huidobro a tirar ese pelotazo, no tienen nada escrito. No solo nada escrito, sino que no habían hablado con la Junta Nacional de Drogas, no habían hablado con el MIDES, no habían hablado con policía, con narcóticos, no habían hablado con el Ministerio de Salud Pública. Lo mandaron a la paliza, después escribieron un párrafo, el proyecto de ley del gobierno es un párrafo. Sí. Entonces, lamentablemente lo que hizo el presidente fue bastardear este tema. Un tema que hoy hay madres mirando este programa de televisión que no saben qué hacer con el hijo. También se puede decir que el presidente lo que quiso es formar una masa crítica en la sociedad, que la sociedad discuta del tema y después, cuando esté maduro, presentarlo, analizarlo y eventualmente aprobarlo. Primero, no creo que haya sido eso, pero si fue eso, le erró como a la espera. Porque miren lo que termina. Dando marcha atrás, generando muchas complicaciones, y el que le hizo daño al tema es el presidente de la República. Yo seguí este tema en las encuestas. Nosotros lo veníamos midiendo. Al momento que yo presenté el miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana el proyecto de ley con respecto a medidas contra el narcotráfico, lo veníamos midiendo. Y había una maduración de la opinión pública sobre este tema. La opinión pública empezó a entender que algo hay que hacer. Quizá no está de acuerdo en cuáles son las medidas concretas, pero algo hay que hacer. Y el presidente lo bastardeó y lo dinamitó. Y no sé cuál fue la intención, seguro que el resultado es nocivo. ¿Usted cree que en definitiva la determinación del presidente de la República, más allá de que su argumentación es que la sociedad no lo ha discutido profundamente, también incidió que las últimas encuestas marcan una desaprobación importante a su iniciativa? Es que ahí está el huevo y la gallina. Yo creo que las encuestas son fruto de la desprolijidad del gobierno con este tema. Diputado, usted ha dicho ya públicamente que su objetivo político en el futuro, vaya a ser uno en qué futuro, es llegar a la presidencia de la República. ¿Cuándo considera usted que es el momento de lanzarse, digamos, de lleno a esa búsqueda? A ver, a mí, si uno pudiera realizar los sueños, que voy a correr atrás de los sueños, porque no alcanza con dormirse, hay que levantarse y correrlos. A mí me gustaría vivir un día de mi vida que se me pase raya y que digan, Luis fue un buen presidente de la República. Sirvió, quiso, tuvo coraje político, entendió a la gente, no le falló, se rodeó bien, tomó las decisiones correctas. Todos elementos muy difíciles de valorar a priori.
Me gustaría vivir ese último día y volver a mi casa, mirar a mis hijos, que mis hijos estén orgullosos, que la gente que se rompió el lomo trabajando por uno, que muchas veces ni siquiera tiene un ratito con nosotros ni nos conoce personalmente, que también se sienta orgulloso. Yo poder caminar en cualquier lugar de mi país, norte, sur, este, oeste, y no tenerle que bajar la mirada a nadie. Seguramente con errores. Creo que se aprende todos los días, ¿verdad? Para eso hay que estar preparado. Y lo que nos falta a nosotros de intelecto o lo que nos puede faltar de conocimiento, tenerlo a los costados. No repetir errores de algunos partidos políticos, inclusive de los propios. Eso sí, si yo pudiera, si esto fuera matemático y yo pudiera decir, y si es para más adelante. Ahora, las condiciones partidarias, personales, grupales, a veces hacen tomar decisiones en los tiempos no pensados. No sé cuándo va a ser. Tampoco esto es un capricho, yo quiero ponérmelo en el sombrero. Me parece que esto es una decisión muy difícil, muy importante, muy linda, porque hay que hacerla con alegría, porque si no, de nada sirve. Y que no es Luis Lacalle. Yo creo que se terminó el tiempo de los grandes caudillos. Y los grandes... Yo creo que es momento de equipos y momento de cabezas bien abiertas, aún gente que puede no militar en política o puede estar en otros partidos políticos. Tratar de interpretar cosas buenas en los otros. Pero yo pertenezco a un sector que es Aire Fresco y pertenezco a un sector que es Unidad Nacional. Han habido compañeros de Unidad Nacional que yo estimo muchísimo y aparte les considero importancia política, electoral, en estos días que no forman parte de Aire Fresco, pero que sí de Unidad Nacional, que me han pedido y me han empujado, y eso pesa, eso pesa. Las cosas que salen de pesado y forzadas creo que no le hacen bien a nadie. Por eso yo me preocupo por la vida, pero también por el nacimiento de todo proyecto. Así que en febrero me imagino que Unidad Nacional va a tomar una decisión. Ahí está. Yo tengo claro que usted no va a hacer, menos acá, un anuncio público si va a ser o no precandidato, pero sí me gustaría saber qué está faltando eventualmente para que usted tome la determinación de ser un precandidato más dentro de la UNA. Porque ya son varios los compañeros, como usted lo citaba, varios intendentes, varios legisladores que de alguna manera le han pedido hasta públicamente que se postule a la precandidatura. Nosotros el 21 de julio tuvimos un Congreso de Unidad Nacional que fue espectacular, había más de 1.300 congresales de todo el país. Presentamos un documento que no se le ha dado mucha bolilla, pero que a mí me gusta. Tuvo 9 borradores ese documento, o sea que cada palabra fue medida. Y enseguida después salimos a hacer una gira que llamó ¿Por qué? ¿Para qué? Para todos. Lo último, por supuesto, es una afirmación, pero las primeras 2 cosas para nosotros son fundamentales. Nadie llama a un médico si no tiene un diagnóstico. Porque capaz que te duele la cabeza, no puedes llamar a un oncólogo, ¿no? Entonces, nosotros salimos a hacer un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué un médico? ¿Cuáles las dolencias nacionales? Las pequeñas, grandes dolencias nacionales. Y no lo hicimos ni con gráfica ni con porcentaje, las fuimos a tocar, a ver a todo el país o gran parte de él. Después, ¿para qué? Pues llamaste a un médico, te dijo, te duele esto, estás mal acá. ¿Y para qué ese médico? ¿Cuál es la cura de ese médico? ¿Cuál es la receta de ese médico? Y estamos en ese proceso. Y si supimos por qué, o creemos entender por qué, y después para qué, ahí le ponemos nombre al médico. Porque el médico tiene que ser idóneo. Y el equipo médico tiene que ser idóneo. La verdad que falta saber qué es lo que opina mi sector, que es mucho más importante que yo. Pero claramente su sector va a querer que usted sea candidato. Yo estoy hablando del sector madre, que es Unidad Nacional, y con compañeros que pueden venir de otros sectores a formar una base más amplia y más ancha. Hoy estuve en conversaciones con esos compañeros, y si al final cuajará, pero no hay que enamorarse mucho de uno mismo en esta profesión. ¿De otros sectores que puedan escindirse a su vez de otros sectores más importantes del partido? Yo más que decisiones creo en plataformas. Movimientos. En plataformas nuevas. Porque, por ejemplo, leía el otro día, ayer mismo en Búsqueda, que aparentemente hay muy buena onda y conciencias políticas importantes, por ejemplo, con el diputado Javier García. De hecho, tuvieron un almuerzo de camaradería antes de la convención en Florida. Sí, después, yo a Javier le tengo, primero, mucho respeto. Nunca militamos juntos. Estamos puerta de por medio ahí en el Palacio, en el anexo, enfrente. Tenemos muy buena onda con sus asesores, con su secretaría. Javier es un profesional de primer nivel. Ha sido muy serio, yo creo que ha inventado, reinventado su figura política. No habla por hablar y
Y la verdad que nos reíamos mucho porque estaba todo el mundo diciendo que habíamos arreglado, que habíamos hablado, y yo nunca me había sentado con Javier García a hablar de política. Hoy estuvimos compartiendo unos mates porque nos cruzábamos, como lo hacemos siempre. Y advierte que entonces hay coincidencia importante. Seguramente las haya. Yo soy muy respetuoso de los nombres de los demás. Porque la intimidad y las decisiones de los grupos son anteriores a andar ventilándolos en la prensa. Así que yo a veces soy medio sin gracia y medio amarrete en la información porque trato de cuidar mucho a todo el mundo, pero sobre todo los que tengo intención de que algún día caminemos ¿Quiénes juntos. son sus 2 o 3 principales consejeros en este tema? A ver, hay consejeros afectivos y políticos. Afectivos, trato de escuchar mucho a mi mujer, porque está totalmente afuera de la actividad política, se dedica al paisajismo, vive entre las plantas, es una mujer feliz, pasa al aire libre, me ve cuando estoy contento, cuando estoy triste, y la opinión por lo general de los outsiders es buena. Y después tengo compañeros de todo nivel político a los cuales le pregunto. Tengo unos veteranos, don Héctor Miravalles, veterano de toda una vida del Paso Carrasco, que consulto, Rodolfo Salvarrey, compañero de Pueblo Montes, no es tan veterano, pero toda una vida en esto, Orlando, Cacho, en realidad no son, ninguno está en la foto, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar los que son capaces de decirme cuando hago las cosas mal. Y cuando ve que aparecen las encuestas y todavía no es precandidato, ¿eso no le impulsa aún más? Te mentiría si te digo que no me gusta, porque un mimo en esta profesión es lindo, ¿no? A veces nos llevamos tanto palo, a veces, algunas veces merecido y otras de rebote, que cuando hay un mimo y un reflejo en la sociedad te dice, bueno, está haciendo las cosas medianamente bien y me gusta. Lo que no te podés es marear. Yo recuerdo una cosa muy linda que le escuché decir a mi madre, que se la dijo a la calle en la campaña del 89. Cuando la cosa empezó a ir bien, y bueno, ya sos medio como Roberto Carlos, tenés 1 millón de amigos. Y una tardecita de primavera, calorcito, no me acuerdo en qué localidad de campaña, pero en una localidad chica, un atardecer y mi madre le dice a la calle, después de un aplauso, porque ya se le veía que venía bien, le dijo, mirá que no te aplauden por lo que hiciste, sino por lo que creen que vas a hacer. Y eso a mí me quedó grabado, porque a veces los dirigentes políticos nos podemos marear un poquito con che, mirá que venís bien, vos, vale, para adelante. Yo trato de hacer mucho espejo. Trato de hacer mucho espejo porque el día que las patitas se te levantan y te dejaste guiar por lo que se te prenden de la oreja, está frito. Son lindas las encuestas en el momento que dicen, bueno, las cosas las está haciendo bastante bien. ¿Se va a saber entonces en febrero? Sí, seguramente. Esto tiene que ser natural. Si tiene que ser natural. Bien. Y si no, no va a ser. Ahora, la dispersión que hay en particular en Laguna, ¿no favorece a Larrañaga? A priori sí. A priori sí, porque aparentemente las encuestas le dan a Jorge siendo mayoría dentro del partido. Pero es natural. Si nosotros tomamos las decisiones por lo que dicen las encuestas, estamos en el horno porque vamos a tomar decisiones apresuradas. Hoy hay un candidato que es Jorge Larrañaga, que llega un poco menos de la mitad del electorado del Partido Nacional. Y después está esta parte del partido, que tiene distintos compañeros y compañeras que quieren. La prueba va a ser si hay cohesión. No soy yo, me voy con la pelota a jugar al vecino, o si hay cohesión y eligieron a fulano, a mengano, porque para el momento, no es que sea el más crack ni el mejor, pero para el momento es el idóneo. Si vamos todos atrás de esa persona, puede darse. La gente también, yo creo que en el gobernante quiere confiar. Quiere confiar aún en el error de ese gobernante, sabiendo que está bien intencionado. Si tenemos un compañero o una compañera que logra eso, nos va a ir bien. Y si no, acompañaremos al Partido Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos. Un placer. Amigos, hacemos la última pausa. Tras la misma estará con nosotros el politólogo Adolfo Garcés, precisamente para evaluar lo que fue el año y lo que se espera, entre otras cosas, cómo están los blancos, ¿no? ¿Qué pasa también con los blancos? Enseguida volvemos.